Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana y yo a veces miro por donde hay un reloj, pero no hay. Entonces voy a tratar de guiarme por el reloj que tengo aquí. Bueno, quiero hablar algunas cosas en esta mañana, seguir un poco el hilo que enrollamos el otro día un poquito. Y me doy cuenta, hermanos, que es impresionante el tema de la escatología o de lo que va a venir en los últimos tiempos y de lo que más deberíamos saber. Pero muy desconocido porque no se habla, no se discute, no se analiza, no se debate, que sería lo ideal. Yo presenté el otro día al ministerio una idea como para que eso se surja, un tipo de debate. Podíamos hacer los domingos algo diferente y hacer una escuela dominical para mayores. Amén. Que en muchos lugares lo tienen. Se puede hacer por edades, pero también se puede hacer todo junto, que sería lo correcto para no excluir a nadie y que todos estén participando y poder analizar muchas cosas que a veces se dicen detrás del púlpito. Yo calculo que ignorantemente, ¿no? Pero a veces la capacidad está al alcance y si yo no quiero capacitarme, entonces ya no es ignorancia, sino ya es hablar erróneamente con responsabilidad, y eso es otra cosa. Hay muchas cosas que la Biblia dice, por ejemplo, en Mateo el otro día hablaba sobre antes que venga el fin. Hay que saber de qué fin está hablando. Y no es el fin del mundo. Para empezar, no es el fin del mundo. Está hablando de un fin. Y Pedro va a hablar y decir, y el fin de todas las cosas se acerca. Es otra cosa. ¿De qué fin habla Pedro? Pero también, ¿qué significa la palabra el fin de todas las cosas? No es el final exclusivamente, sino que todas las cosas van a cumplirse bajo las órdenes de Dios y van a llegar al propósito que Dios quería que se cumpla. Van a llegar a cumplir el propósito que Dios quería. Esa es una de las cosas que significa la palabra fin. Pero no voy a extenderme tanto porque esto se enrolla tanto y es grande, pero les haré unas preguntas, les voy a pellizcar esta mañana. Porque a veces somos sabios en nuestra propia opinión, ¿sí? Y yo pienso que es así, a mí me dijeron que es así. Bueno, yo quiero que lo que tú me digas que crees que es así, que lo tengas en base bíblica. Ahí cambia. ¿Me entendés? En esta mañana abra su Biblia y ya vamos a empezar acá y ojalá que podamos llegar a llegar al punto ese que quiero pellizcarle después. Y si no le he pellizcado, dígame, hermano, usted no nos pellizcó. Pero agarre su Biblia, agarre una virome, agarre un bolígrafo y anote los textos, porque ahorita vamos a empezar con Lucas capítulo 21 y después vamos a recorrer un poco la Biblia en esta mañana. Y quiero terminar en el libro de Apocalipsis diciendo algunas cosas justamente de lo que voy a renovar un poquito en Mateo, pero ahorita vamos con esto. Hay muchas cosas que ya se cumplieron de lo que habla en este capítulo y otras que se van a cumplir, pero yo solo voy a arrancar en esta mañana para preguntarle algo así de modo de entrada. Lucas 21, 24 y dice, o sea, viene hablando, ¿no? Viene hablando del tiempo de la destrucción del templo, para que usted entienda un poquito, y entra en el versículo 24 diciendo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Eso se cumplió, hasta ahí se cumplió. Israel fue llevado cautivo a todas las naciones y ahora están volviendo a su casa de todas las naciones, aún no todos, pero la gran mayoría ya está volviendo a Israel. Una gran parte ya volvió. Pero dice que serán llevados cautivos. Leemos de nuevo el texto. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y ahí viene un punto y coma que separa bastante el texto cuando hay un punto y coma. Y dice, escuche bien porque aquí viene la pregunta. Y dice, y Jerusalén será hollada por los gentiles, o será pisoteada por los gentiles. Todo lo que quiera agregarle a esa palabra, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan.
Y ahí viene la pregunta: ¿cuándo se cumple el tiempo de los gentiles? Entonces, si usted no sabe responder eso, cuando lee la Biblia no va a entender muchas cosas. Pero quiero decirle que si los hermanos son rápidos, sé que son rápidos, póngale, por ejemplo, Romanos 11:25. Y usted se va a dar cuenta que habla de dos cosas parecidas. ¿Qué dice Romanos 11:25? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Y ahí viene la parte esta: hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Este texto no tiene nada que ver con este texto. Yo sé que es difícil lo que le estoy diciendo, pero le estoy aclarando. Este texto tiene que ver con la salvación de los gentiles. Hasta que todos los gentiles que Dios va a salvar entren, está hablando este texto. Pero Lucas habla de otro tema. Lucas está hablando, por ejemplo, la segunda parte, vamos a Lucas 21:4, está hablando y dice, está hablando de Jerusalén. Empecemos por ahí. Y Jerusalén será hollada. ¿Qué dice en otra versión, hermano Fabián? ¿Dónde estás? Ajá. ¿Qué dice? Los matarán a espada o serán enviados cautivos a todas las naciones del mundo. Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Gracias, hermano, muy buena versión. Entonces, hermano, ¿cuándo va a llegar el tiempo de los gentiles a su fin? Mientras tanto, Jerusalén será pisoteada. Y dígame si no está siendo pisoteada. Y les quiero decir, a través de los textos vamos a agregarle algunas cosas más, pero vamos aquí. Hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla o llegue a su fin. No tiene nada que ver con Romanos, no se confunda, por de paso le puse ese texto. Romanos está hablando de la salvación de almas de los gentiles. Aquí está hablando de las naciones gentiles que pisotearán a Israel. A Israel. Entonces, hermanos, el tiempo de los gentiles comienza en el año 70 después de Cristo con la destrucción del templo y cuando paran los sacrificios. Israel no tiene sacrificio ni templo desde el año 70 después de Cristo. Y el tiempo de los gentiles va hasta el final de la gran tribulación, hasta que comience el milenio. Hasta ahí va el tiempo de los gentiles. Israel termina pisoteado de una manera terrible, terrible. Y no porque a Dios se le plazca pisotear a Israel, al pueblo de Israel, y destruirlo de tal manera que el otro día vimos esa otra frase muy mal empleada detrás de los púlpitos y dice: si aquellos tiempos no fueran acortados, nadie se salvaría. Y no está hablando de estos tiempos, sino de aquellos tiempos. Y explicamos lo que significa aquellos tiempos y por qué serán acortados y qué pasará. Apocalipsis capítulo 11, versículo 2. Y aquí vamos a entrar un poquito y les seguiré pellizcando. Ya le hice una pregunta: ¿cuándo termina el tiempo de los gentiles? ¿Le interesa o no le interesa? Nos tiene que interesar porque somos gentiles. Gentiles, toda nación o persona que no es judía. Eso es un gentil. Un gentil es toda persona que no es judía. De toda nación, cualquiera que sea ella, es un gentil, no es judío. Vamos a dónde ahora, a Apocalipsis. ¿Qué tienes ahí? Apocalipsis capítulo 11. ¿Está bien?
Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a quienes. Y ellos hollarán la ciudad, pisotearán la ciudad santa 42 meses. ¿Dice así o no? 42 meses. Ellos pisotearán la ciudad de Jerusalén. ¿Quiénes? Los gentiles. ¿Y de qué está hablando acá? De la gran tribulación. Y acá le haré otra pregunta que le ayudará mucho a usted. A cada cristiano tiene que saber responder esta pregunta: ¿cuánto tiempo realmente el anticristo va a tener autoridad sobre la tierra? Fuerte, porque no sé la seña ni de la boca ni de las manos. ¿Cuánto? 7 años. ¿Dónde dice? Bueno, es bueno, está apuntando, él ya está ahí. Pero definido. Está en la Biblia, es correcto. Habla de días. Bueno, es correcto, sí. Pero ¿cuánto tiempo tendrá autoridad real el anticristo sobre este mundo? Eso es bueno saberlo, porque por eso el otro día, ¿dónde dice? Eso es bueno. Yo hago esto, hermano, porque viene un testigo de Jehová, sabe, él dice tal y tal lugar dice esto, un adventista dice tal y tal lugar dice esto, y nosotros los bien facheros que tenemos la super verdad, y nosotros que somos súper inteligentes, que tenemos el Espíritu Santo y que Él nos revela todo, a la final no sabemos discutir con nadie. Vivimos en el tiempo de la facha. Todo el mundo es fachero, las redes sociales, mucha facha, pero poco contenido de verdadera sabiduría espiritual. No ha crecido. Mucho heno, paja, hojarasca, pero poco piedra de valores, oro, piedras preciosas, cosas que valgan. Eso tenemos que construir. Entonces, ¿cuánto tiempo va a pisotear? Ahí está diciendo que Jerusalén fue entregada a los gentiles para que pisotee por 42 meses. ¿Cuánto tiempo tendrá verdadera autoridad del anticristo sobre la faz de la tierra? Yo le ayudo, está en el Apocalipsis. Y algunos están buscando conciencia artificial quizás, porque en el seminario me hacen eso, ¿eh? Son rápidos los chicos y me contestan con ciencia artificial. Y yo le puse alguno abajo: contestado con ciencia artificial. Porque yo no soy de ayer, ¿eh? Usted me puede ver con cara de pavo, pero en ese caso yo le puedo poner ahí con toda certeza: contestado con ciencia artificial. Porque sé. Bueno, vamos más rápido. Apocalipsis capítulo 13. ¿Cuánto tiempo el anticristo? Hoy va a salir sabiendo varias cosas. ¿Cuándo termina el tiempo de los gentiles? Termina en el final de la gran tribulación. Y ahora después vamos a ver cómo termina. Y después empieza el bendito y glorioso y maravilloso y precioso reino de Cristo sobre la tierra. Y el reino de Cristo sobre la tierra, muchas veces hablo con mi esposa y digo que es: Dios va a mostrar a los gobernantes cómo realmente quería Dios que sea el mundo. ¿Y qué es lo que han hecho ellos? Ellos han hecho un chiquero del mundo, pero Dios hará algo glorioso y precioso. Así que nosotros como hijos de Dios tenemos la gran bendición de tener esta promesa de Dios. El otro día estuve en un lugar, no voy a decir dónde, dando un estudio, y leí Apocalipsis 1:3 y dice: bienaventurado, hablando y dice: bienaventurado. Póngame Apocalipsis 1:3, voy a decir solo eso para hacerle una referencia, que a veces decimos cosas tan absurdas, ¿no? Dice: bienaventurado. Pero ahí hay muchas cosas que lo voy a explicar otro día. ¿Quién es bienaventurado? El que lee. ¿Y quién más es bienaventurado? Los que oyen la palabra
de esta profecía. Así que cuando usted lee, usted es un bienaventurado. Y cuando usted escucha, como en esta mañana, usted es un bienaventurado. Ahora yo le pregunto, ¿qué es un bienaventurado? ¿O qué significa bienaventurado? Yo le pregunté en ese lugar, ¿qué significa bienaventurado? Y un obrero, con toda su fuerza dijo, 7 veces feliz. ¿En serio? Y yo dije, pobre hermano, ¿no? Le venden eso y eso es lo que él tiene para vender. Y entonces él sale vendiendo que bienaventurado significa 7 veces feliz. Pues ya le ganó lo otro, antes era 3 veces. ¿Cuántos escucharon que era 3 veces feliz? Sea sincero. Bueno, algunos están mintiendo en pleno culto. ¿Cuántos escucharon? Es así, es tal cual. Es así. Porque a veces el orgullo no nos permite aflojarnos. Y después escuchamos que 7 veces, yo la primera vez escucho en ese lugar 7 veces feliz. Y yo ya le dije, yo solo le dije, mira, yo fui más que 7 veces feliz ya. Porque no tiene nada que ver con números, hermano, por favor. Si le vendieron eso, bórrelo y búsquese otra cosa. Pero jamás tiene que ver con número. No tiene nada que ver. Bienaventurado significa afortunado, dichoso, privilegiado, sumamente feliz. Dichoso, afortunado, privilegiado, todas esas cosas y más cosas pueden poner. Eso sí significa bienaventurado. Entonces cuando yo leo el texto digo, bienaventurado el que lee. Ah, mira, el que lee. No, pero está hablando de bienaventurado. Primera cosa, bienaventurado. Entonces, dichoso, afortunado, privilegiado y todo lo que usted quiere. ¿Quién es esa persona? El que lee. ¿Y quién más? Y el que oye. ¿Qué cosa? Las profecías, las palabras de esta profecía y las guarda. Y guardan las cosas que en ella están escritas porque el tiempo está cerca. Entonces el texto tiene como 5 cosas que yo puedo hacer toda una predicación, empezando por darle el valor a la primera palabra. Ahora yo le pregunto en esta mañana, ¿es usted bienaventurado por estar aquí? ¿Es usted bienaventurado realmente por escuchar esta palabra? ¿O dijo en esta mañana, otra vez Rubén, otra vez va a venir con esto? Bueno, esa persona no es bienaventurado. Discúlpame. Espero que no haya ninguno. Pero la Biblia nos enseña que somos bienaventurados cuando leemos y cuando escuchamos y cuando guardamos lo que acá está, porque hay un tiempo que se acerca que se va a cumplir. ¿Cuánto tiempo el anticristo tendrá autoridad sobre este mundo? Capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 5. Qué lindo saber esto. Porque muchos hablan de la gran tribulación y ya pensamos, empezó la tribulación y ya vino el diablo, y ya vino el anticristo y ya carneó a todo y ya es un desastre, hermano. Más vale que nos vamos antes. No hay un orden, todo tiene un orden, todo tiene un orden. El anticristo no va a hacer lo que él quiere. El anticristo va a cumplir el propósito que Dios permita y tiene establecido para que cumpla. Va a ser cruel el tiempo el anticristo, cruelísimo. Cruelísimo va a ser. Ahora, ¿cuánto tiempo realmente él va a tener? 13:5, leemos y dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuánto tiempo se le dio? 3 años y medio. Que son los últimos 3 años y medio de los 7, porque en los 3 primeros años él va a hacer un pacto de paz con Israel, hablábamos el otro día, pero a la mitad de la semana, que son después de los 3 años y medio, él quiebra el pacto con Israel y comienza a manifestar lo que realmente este muchacho es, porque realmente viene súper empoderado por Satanás. El anticristo viene súper empoderado por Satanás. ¿Quiere verlo? Solamente para darle versículo 2.
Versículo 2, usted va a encontrar el superempoderamiento del anticristo. ¿Y quién lo va a empoderar? Y así sucesivamente van a ser la Trinidad satánica en su plenitud sobre la tierra. Por eso el anticristo usará el número 666, que es el número humano en su plenitud, cuando Dios usa su número 7. 7 veces 7. Usted muchas veces va a encontrar los 7 espíritus de Dios, que es la perfecta plenitud de Dios obrando. Pero cuando es el 666, es el hombre en su plenitud máxima de expresión, empoderado con el poder del Satanás. Versículo 2, y la bestia que vi era semejante a un leopardo. Todo tiene explicación, pero hoy no. Y sus pies como oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. ¿Quién es el dragón? ¿Quién es el dragón? Satanás, la serpiente antigua. Lo dice en el Apocalipsis. Esta semana, tarea, leer Apocalipsis. Satanás, la serpiente antigua. Habla una y otra vez en la Biblia. Este Satanás le va a dar, el dragón le dio poder, su trono y gran autoridad. Y ahí usted tiene más una confirmación. ¿Quién le da el poder? ¿A quién le da y cuánto tiempo? Ya tiene 2 respuestas. Impresionante lo que tienen esta mañana solamente con lo que estamos estudiando. Entonces, ¿quién le empodera a este anticristo? Que usted puede decir, va a venir un hombre súper. No, un hombre normal va a venir. Va a ser inteligente, sí, hermoso, precioso, todo lo que quiera. Esa parte normal de un ser humano. Puede ser cualquiera gobierno, pero cuando el diablo lo empodere, ahí recién se va a transformar en el verdadero anticristo, antidios y anti. ¿Quiere una pregunta difícil? ¿A cuántos le gustan las preguntas difíciles? Porque si la pregunta es difícil, la respuesta también. Porque a veces hay preguntas que son fáciles, pero la respuesta es difícil. ¿Va a estar el Espíritu Santo ahí o no? ¿En la gran tribulación? ¿Va a estar el Espíritu ahí o no? ¿Dónde dice? ¿Por qué usted dice eso? ¿Quién va a ser arrebatado? ¿A dónde dice? Eso es lo que nos vendieron. Pero no es tan así. ¿Usted quiere discutir ese texto? No. El hermano dice no. Es hermoso estudiar la Biblia. Por eso le dije a los hermanos el otro día, ¿por qué no hacemos un domingo de escuela dominical? ¿Sabe cuántas cosas íbamos a clarificar? ¿Cuántas cosas íbamos a limpiar? ¿Cuántas cosas nos íbamos a sacar? ¿Y cuántas cosas nuevas nos íbamos a poner? Que son maravillosas. Cuando usted lee los primeros capítulos de Apocalipsis, principalmente los 3, yo estoy pensando, ¿cuántas veces usted va a encontrar el que tiene oído lo que el Espíritu dice? Y lo va a encontrar muchas veces. Yo ahorita no busqué un texto específico, pero si alguien me lo puede ayudar, nosotros podemos realmente comprobarlo, porque yo quiero, solamente le voy a dar un texto que está ahora borramos eso, búsquenlo después en su casa, en los primeros capítulos donde habla de la iglesia, va a hablar muchas veces, y más adelante va a hablar también sobre el que tiene oído oiga. Cuando dice el que tiene oído oiga, ¿a quién oír?
¿A quién tiene que oír? Al Espíritu Santo. Romano va a decir también. El que tiene oído, oiga. Siempre lo que el Espíritu dice a las iglesias, por ejemplo, va a decir lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí tiene un texto, por ejemplo, gracias hermano. El que tiene oído, no dice el que tiene oreja, Oreja tenemos todo, oído es otra cosa. Oreja todo vienen con oreja acá, pero no todos vienen con oído. Oído es acá, adentro, en mi intelecto. Yo escucho porque me interesa, porque me gusta, porque quiero aprender. Entonces tengo oído. Oreja tenemos, sentimos el frío ahí, pero ahí adentro hay un oído que recibe el entendimiento. Bueno, yo puedo tener oído o no. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que tiene oído. ¿Perdón? Solo más fuerte, hermana, súbele 2 puntos el volumen. 2:11, Apocalipsis 2:11, sí, hay muchos textos que dicen eso. Apocalipsis 2:11, ahí va. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y bueno, va a decir muchas veces, usted va a encontrar esta frase, pero ahora quiero continuar en el Apocalipsis 13. Y le voy a hacer esta hora del Espíritu, ¿no? Si se va o no se va. Acá no dice que se queda, pero dice algo. Mire lo que dice Apocalipsis 13, versículo 9. ¿Qué dice? Se ve que sigue hablando, ¿no? Se ve que sigue hablando. Y tengo una pregunta, pero no lo vamos a hablar hoy solo para pellizcar, le dije yo, ¿no? El verso 10 en la última parte. Ahí nomás, el que sigue. El verso 10 en la última parte, la parte B. Acá está hablando lo que serán llevados cautivos, el anticristo va a meter en la cárcel, va a matar, va etcétera, etcétera. Pero dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Solo le hago es para ver este texto, ¿no? Y yo me pregunto, ¿qué hacen ahí los santos? ¿Y van a seguir creyendo en la gran tribulación? Porque habla de la fe de los santos. Pues claro, hermano, en la gran tribulación, que serán los años donde el anticristo va a agarrar y va a marcar y va a tener una pequeña estatua, donde muy probablemente esa estatua va a funcionar a través de la ciencia artificial, y esa estatua va a hablar no como hombre, pero va a tener un programa suficiente. Usted le habla a la ciencia artificial lo que usted quiera y al toque te lo dice. Bueno, ese muñequito no solamente va a tener poder para hablar, sino que va a tener poder para actuar. Si no lo adoras, ese muñeco, esa estampa, ese muñeco mejor dicho, te va a matar. Ese ídolo pequeño te va a matar. O a todos los que estén ahí que no adoren al Señor. Eso lo hablaremos otro día. Muy bien, hermano. Entonces ahora la pregunta era esta: ¿cuándo termina el tiempo de los gentiles? Ya lo hablamos, ¿verdad? Terminará, empezó con las 70 semanas, 70 semanas. Los 70 años después de Cristo, cuando viene el emperador Tito y destruye el templo y termina los sacrificios. Ahí comenzó el pisoteo de los gentiles a Jerusalén. Y dijimos que se extiende hasta la segunda parte o el final de la gran tribulación en el capítulo 11, versículo 2 de Apocalipsis. Y también le agregamos a la par cuánto tiempo de autoridad tendrá el anticristo sobre la tierra. Y dijimos que son 3 años y medio, ¿sí o no? Son 3 años y medio, 42 meses. Bueno,
para que nos quede claro que los últimos 42 meses van a ser terribles sobre la faz de la tierra. Entonces, gobernado por el anticristo. Y algunos estará preguntando en esta mañana si nosotros vamos a estar, qué vamos a estar haciendo. Lo vamos a contestar otro día. Porque hay demasiado, usted ve que esto absorbe. Entonces, hermanos, los discípulos estaban preguntándole al Señor, y ahorita vamos a ver esta parte. Está en Mateo capítulo 24. Mateo 24, versículo 3. Los discípulos no eran personas raras, eran tan curiosos como nosotros. O pudiéramos decir que ellos eran más curiosos que nosotros. ¿Por qué? Porque ellos también querían saber todo. Cuando el Señor les habla, en el versículo 2, cuando salen del templo, ¿sí? Respondió, el versículo 2, para que entendamos, respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribado. Entonces la curiosidad de los discípulos aparece en el versículo 3, dice: y cuando él sentado en el monte de los olivos, estando él, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos. Y ahí empiezan 3 preguntas de los discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? La destrucción que habla en el versículo 2. Eso ya pasó. Eso ya pasó. ¿Cuándo pasó? En el año 70 años después de Cristo, el emperador Tito, lo que estábamos hablando. Eso ya pasó. Pero ahora nosotros estamos: ¿y qué señales habrá de tu venida y el fin del siglo? Acá el fin del siglo, ¿cuál es? No es el fin del mundo. Fin del siglo, el siglo habla de un tiempo. Y en fin del tiempo, de este tiempo, porque ellos están esperando su venida. Y eso tenemos que entender, que en la mente de ellos está su venida. Pero él dijo que esto va a ser destruido y que va a haber señales de su venida. Entonces Jerusalén, ya todo lo que dice ahí, que las mujeres, las que están de las que están encinta, todo eso, y que vuestra huida no sea en el invierno, todo eso ya pasó. Todo eso ya pasó. Pero ahora habla de las señales, y estamos en la segunda parte del texto. La primera ya se cumplió. Ahora nosotros estamos en señales que habrá en tu venida y el fin del siglo. Entonces en esta mañana, las señales ya las sabemos. Habrá guerra, hambre, pestes, terremoto, etcétera, etcétera. Nación contra nación. Todo esto son señales. Pero ahora para los judíos, principalmente, Mateo habla a los judíos. Cuando usted lee el libro de Mateo, tiene que tener acá presente que está hablando a ellos en primer lugar. A ellos, le está aclarando el ambiente, el panorama a ellos. Entonces ellos querían saber las señales, y bueno, a continuación dice las señales que habrá, todas estas cosas. Y va hasta el versículo, por ejemplo, vamos a leer el versículo 27 del capítulo 24. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Siempre cuando usted va a encontrar la venida del Hijo del Hombre, va a estar hablando de la segunda venida visible de Dios. Segunda venida visible. Bueno, hoy no vamos a discutirlo, pero otro día podemos discutirlo. Algunos dicen que hay 2 venidas, una es secreta y otra es visible. Hay ciertas dudas, bastante dudoso todo esto, bastante. Pero no los voy a confundir hoy.
Entonces, hermanos, no quiero meterle tantas información ahí. Pero ahora está hablando que la venida del Señor será como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, y así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, lo que le está diciendo, va a haber señales, va a haber todo, pero cuando Él venga lo van a ver claramente. Ahora, para nosotros como cristianos decimos la venida del Señor, Él viene, todo el mundo le verá y vendrá y listo. No, en esa venida hay muchas cosas que van a suceder sobre la tierra. No es que Él viene y ya bajó y listo. Él viene descendiendo del cielo y algunas cositas vamos a ver, y así terminará el fin del siglo que los discípulos estaban esperando. Eso ahorita lo vamos a ir a ver en Apocalipsis. No se enoje con lo que estoy diciendo, que no es tan claro, no se enoje, tranquilo, hermano, porque hay que ir por la Biblia, todo por la Biblia, y hay cosas que no se pueden explicar como nos han explicado. Entonces, hermanos, Él está diciendo que va a ser visible como el relámpago que se le ve, y da un detalle en el versículo 28 muy difícil, pero ya que estamos ahí, dice: porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿De qué está diciendo? Está hablando de que el Señor viene al gran Armagedón a intervenir en la guerra para que no se mueran todos, porque si no, no hubiera judíos que entren al reino de Dios. El otro día vimos en Isaías que ¿cuántos? 7 o 6, 5 mujeres, ¿cuántos eran? No, yo le estaba diciendo eso, 5 a 5. Yo sé cuántos son, hermano, pero a veces le digo eso para ver si le quedó, a ver si usted tiene oído. 5 mujeres agarrarán un hombre, porque quedarán tan poco hombres, pero no es para nosotros, es para los judíos que estarán en la gran tribulación, y Dios va a intervenir para que no todos sean matados y queden algunos hombres para entrar, y serán pocos, dice la Biblia, los hombres que sobrevivan a la gran tragedia. Entonces nos está dando la pista que va a venir, todos los van a ver, versículo 27. Y el versículo 28 está apuntando hacia el lugar donde Él va a intervenir. Y después, para aclarar un poco, vamos al versículo 29, dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Cuándo va a ser la segunda venida visible? ¿Cuándo es que Él va a intervenir? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. ¿Qué va a pasar? El sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Pero no es solo un venir y ya, hay un proceso en esa venida. Acá ya dice el versículo 30. Entonces se lamentarán, la parte B, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra. Y quiero que agreguemos un poquito cómo empieza el espanto ante la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Cómo empieza el espanto de la gente que está aquí, de los gobernantes, de todos ellos. Vamos a Apocalipsis capítulo 6. Terrible, es un tema que a mí me apasiona, me llevó años poder leer un poquito esto. Apocalipsis capítulo 6, versículo 15. Apocalipsis 6:15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, y los capitanes, y los poderosos,
y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Seguimos. Y decían a los montes, o sea, no son árboles sino montañas, y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Entonces Mateo está diciendo que cuando Él venga se lamentarán todos, y acá está diciendo que los reyes, los capitanes, los libres, todo lo que exista, ellos van a decir: caed sobre nosotros, mátenos, no queremos saber nada de enfrentar la ira. Y ahí el mundo enfrentará la ira de Dios. Todo esto en su venida, su segunda venida. Y nunca no nos enseñaron tan así, que en su venida va a pasar todo eso. Bueno, ahora vamos al último texto que quiero compartirles en esta mañana, porque si no usted va a decir: no vengo más cuando predica. Pero ¿usted es un bienaventurado o no? ¿Qué usted necesita para ser un bienaventurado en esta mañana? Oír. Porque hay quien lee y le enseña. Entonces usted, si es un bienaventurado, usted oye. Si no oye, saque sus conclusiones. No lo digo yo, dice la Biblia. Hay un texto que les voy a mostrar ahorita, y ahí termina el fin del siglo. Y es el fin de que habla Mateo. Ahorita le muestro. Déjeme encontrar el texto primero, que está en Apocalipsis. Aquí está, Apocalipsis 19, versículo 11, pero yo me voy ahorita a mostrar el texto del cual quiero remarcar. Es justamente Mateo. Volvemos ahí un poquito, tenga abierto Apocalipsis, para que usted entienda un poco mejor del fin que habla acá. Porque no es solamente hablar del fin, hermano, hay que saber de qué fin está hablando. Mire lo que dice. Vamos a Mateo, remarcamos: más el que persevere hasta el fin, será salvo. Entonces, ¿qué fin está hablando que yo tengo que perseverar? O aquí los judíos le está hablando: ¿hasta qué fin tienen que perseverar para que sean salvos? Muy bueno, ¿no? Hasta el fin de la gran tribulación. Hasta el fin de la gran tribulación, y luego todo Israel será salvo. Esto lo hablaremos otro día. Y después entra en el versículo 14 diciendo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. No es después del milenio, porque después del milenio viene el fin de todas las cosas. Ahí sí viene el fin del mundo. Después del milenio viene el fin del mundo. Para que alguien le dice el fin del mundo, ya se viene. Para rato todavía. Se viene en un proceso bastante difícil. Bueno, ahora con la mente que teníamos, para no despejarnos tanto, dijimos que Mateo nos decía que la gente lamentará, y leímos en Apocalipsis, ¿dónde era? Que ya me perdí. Que todos los reyes y gritarán, en el capítulo 6 era, ¿verdad? Y decía que del 15 al 17, ahora me viene la memoria de vuelta, ¿no? Entonces ahí decía que todos lamentarán y deciden: caigan sobre nosotros y escondednos de aquel a quien tenemos que darle cuenta y de la ira de Dios. En la segunda venida de Cristo acontecen muchas cosas. Léalo, dice la Biblia. Y ahorita vamos a ese texto. Dice 19:11: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Este caballo blanco no es el mismo del capítulo 6. En el capítulo 6 viene uno con caballo blanco, con arco sin flecha.
Siempre el diablo imitó a Dios. Y el anticristo imita a Jesús. Agarra un caballo blanco y viene con un arco sin flecha y dice que salió para vencer. No es Jesús, porque Jesús ya venció. Perdón, porque Jesús ya venció en la cruz del Calvario. Él no viene para vencer, Él ya venció. Él es un vencedor. Alabado sea Jesús. Pero ahora ven un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y ahí viene describiendo cuando Él venga sobre ese caballo, ¿qué es lo que va a suceder? Seguimos leyendo. Verso 12. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas coronas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido, escuche bien y marque en su Biblia. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, blancos y limpios, le seguían en caballos blancos. 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Juicio a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. No va a haber perdón, no va a haber misericordia. Y escuche bien ahora lo que dice. Escuche bien lo que dice. Y él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira de Dios Todopoderoso. Él pisa el lagar del vino. Y rápidamente pónganme allí Isaías. Para los que anotan, Isaías 63 del 1 al 6. Pero el versículo 3, el que más quiero. Y ahí le voy a explicar cómo va a funcionar un poquito ahorita. Déjeme un poco más de tiempo para esto. Todavía tenemos buen tiempo. Leemos entre todo. Fuerte, hermano. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo, o sea, nadie le ayudó. Lo pisé con mi ira y los con mi furor, los pisoteé con mi furor, y su sangre. Por eso está diciendo que Él viene con unas vestiduras manchadas. Versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñido en sangre. Cuando Cristo viene a arreglar al mundo, viene a arreglar cuentas con el mundo, y esto va a ser un momento terrible. Y ahí usted me va a decir, pero hermano, ¿y nosotros? Te voy a dar una pista, que es una pista no tan fácil. Vamos unos capítulos más atrás, 14. Y ahora vamos a ver cómo Él prepara el lagar, y para pisar las uvas y sacarle lo que decía el otro texto. Acuérdese del texto que leímos anteriormente, ¿eh? ¿Me ayuda un poquito? Mire el 14, 15. Esto le confieso, yo creo que puede ser así. Que acá es mi postura, por lo que me dice la Biblia, para que usted sepa. ¿Qué piensa usted, hermano? Bueno, yo pienso esto. Yo pienso que acá Dios nos saca de la tierra. Y ahí se cumple y se aprueba lo que dice: nos librará de la ira. Claro que sí. Encaja perfectamente. Escuche bien el texto.
Dice así, versículo 15. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mire, él está sentado sobre la nube. Mete tu hoz y siega, porque la hora de la siega ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra y la tierra fue segada. ¿Quién es el que está sentado sobre la nube? ¿Quién es el que hace la siega? ¿Quién es la mies? ¿Quiere refuerzo? Marcos 4:29. Escuche bien y empata sí o. Sé que no es fácil lo que ustedes están escuchando. Si me llevo años escarbar un poco y no sé nada todavía. Con este texto y con el de Apocalipsis que le estoy dando, tenemos para discutir. Leemos todo junto. Y cuando el fruto está, ¿qué dice Apocalipsis? ¿Qué hizo? Mete tu hoz y ciega la tierra, porque la hora ha llegado, pues la mies de la tierra. Levantad vuestras cabezas, dice Jesús, porque la mies está. Vosotros decís la mies, la mies, la mies. Yo sé que muchos estudiosos no están conforme con mi creencia, pero yo simplemente creo lo que dice la Biblia. Yo no estoy interpretando, o yo estoy interpretando acá. No, acá yo no interpreto nada. Acá yo aplico literalmente lo que dice. El que está sentado sobre la nube mete la hoz, ciega la tierra, porque la mies está madura. Y ya dijimos que Marcos está diciendo que cuando la mies o la semilla, ¿cómo dice Marcos? ¿Qué decía Marcos? 4:29. Cuando el fruto está maduro, ¿qué se hace? Y Dios va a dejar madurar a este mundo para cosechar. Ahora, quizás usted está confundido, va a decir, hermano, pero entonces usted dice que vamos a pasar por la ira. No, porque hay que seguir leyendo y ahí vamos. Por eso yo creo que acá el Señor nos saca y combina con lo que dice Tesalonicenses, que el Señor nos librará de la ira venidera. Y muchos no saben eso. ¿Cuándo es la ira venidera? Bueno, la ira venidera comienza luego. Principalmente a partir del capítulo 16. Pero si usted me permite 15:7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro lleno de la ira de Dios. Bueno, ahí. Y le dio esos 7 copas de ira. Y en el capítulo 16, ahí comienza la verdadera ira de Dios. Y de esa ira Dios nos librará. Pero ahora volvemos al capítulo 14 donde hemos parado. ¿Y dónde hemos parado? ¿En qué versículo hemos parado, hermanos? Hermano Darío, ¿en qué versículo hemos parado? Hermano Pablo, ¿en qué versículo hemos parado? En el 16. Salió otro ángel 17. Lo tenemos todo ahí. 14, 17. Salió, sí. Vamos. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Acá ya no habla de la mies, acá habla de la uva. Y ya la vamos. ¿Quiénes son las uvas aquí? Los impíos.
Y el ángel, versículo 19, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas. ¿En dónde? ¿En dónde? 19, última parte, y echó las uvas. ¿Dónde? ¿Dónde? En el gran lagar. ¿De qué? De la ira. Ahí está la cosecha. Y acá lo que estamos hablando, que Él viene con vestidos manchados con sangre. Y leímos en Isaías 63, del 1 al 6, en su casa si quiere. Y para los que anotan, pero el versículo 3 dice: yo solo he pisado el lagar. Y es terrible si usted va a seguir leyendo. Yo lo he compartido algunas veces. Lo que dice, por ejemplo, el 14:20. ¿Cuánta sangre va a haber ahí en ese lagar? Y el lagar es el valle de Megido, que nosotros estudiamos en el seminario. El valle de Megido o el Armagedón. ¿Qué significa? El valle de Megido, ¿no? Ahí va a ser pisoteado todo esto. Pero ahora viene el tiempo final. Acá quiero terminar con esto. Tenemos que terminar y nos quedan 20 minutitos. Vamos a ir a la lectura en el capítulo 19, porque los discípulos dicen: ¿cuándo va a ser el fin del siglo? Bueno, acá ya está empezando el fin del siglo. Cristo viniendo para pisotear el lagar con la ira de Dios. Y leímos hoy un texto. Bueno, era Isaías, ¿no? 63:3, donde habla que sin misericordia, sin compasión, va a pisotear la sangre, de tal manera que simbólicamente salpica su vestido. O sea, quiero aclararle, por alguno anda medio fantasioso por ahí. ¿Usted piensa que Cristo va a andar saltando por ahí matando gente? No, no, no. Todo esto es un simbolismo del actuar de la ira de Dios. Por eso Él dice que su vestido viene manchado en sangre. ¿Y cómo se mancha? Cuando Él pisotea el lagar, es tanto que salpica su vestido. No es literal, es figurativo, pero está hablando del furor, de la ira de Dios con que Él va a tratar a ese mundo en el final. ¿Y dónde hemos terminado? Quiero terminar con la lectura de este versículo del Apocalipsis 19. Y hemos, creo que, leído hasta el versículo 15, ¿sí? Leemos el 15 de nuevo. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. O sea, Él no precisa estar pisoteando. Él hace con el poder de la palabra. Él hace todo eso. Para herir con ella a las naciones que están en el Armagedón, ahí en su batalla terrible. Y Él las regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira de Dios Todopoderoso. Por eso me fui al capítulo 14, para mostrarle la siega de la mies y la siega de las uvas que son echados en el lagar, y aquí Él viene para pisotearlas. ¿Ustedes? ¿Capiscan? ¿Entienden? Bueno, seguimos leyendo. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. O sea, ahí Dios le va a dar un banquete a todos los cuervos del mundo, porque va a haber mucha muerte en ese lugar. Versículo 18: para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Aquí no es estatura, sino en poder
de personas pobres o personas poderosas. Y 19 dice, y vi a la bestia. Si leo mal me corrigen. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Cara dura el anticristo, soberbio como muchos políticos vemos hoy, creen dueño del mundo y de la gente. Pero este mismo anticristo o esta bestia, vi a la bestia y a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear ¿contra quién? Contra aquel que montaba el caballo y contra su ejército. 20. Y la bestia fue apresada y con ello el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufres. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de aquel que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Acá se termina el partido. Acá se termina lo que los discípulos le preguntaron en Mateo: ¿cuándo será el fin del siglo? Acá se termina. Acá se termina con esa tragedia terrible, que pudiéramos y deberíamos agregar muchas cosas más que van a suceder. Y algunas veces nos han dibujado una segunda venida gloriosa y Él viene y se posa sobre el monte de los olivos y el monte se parte en dos. Y va a haber mucho más cosas. Va a haber un terremoto terrible cuando venga el Señor. Hermano, no es solamente el Señor viene. Dice que la ciudad se partirá en tres. Israel solo tiene, ¿cuántos kilómetros tiene de norte a sur Israel? 424. En su parte más ancha más angosta tiene 10 kilómetros. Mire que Israel es así como Misiones más o menos. Pero esa tierra se partirá en tres pedazos, y según los que entienden el tema, dicen que en ese terremoto y en esa partida de tres pedazos, Dios va a preparar para poner su reino en Israel, de donde la Biblia dice: y saldrá la ley de Jerusalén. Porque Dios no hace desastre. Lo que parece un desastre es una preparación para establecer su reino, y el terremoto acomodará todas las cosas para que el Señor venga. Aunque la gente, dice la Biblia, que será terrible. Cómo correrán y gritarán y se espantarán. Ya hemos visto, ellos preferirán que las montañas caigan sobre ellos, que las piedras caigan sobre ellos, porque ahora van a tener que presentarse ante Él para rendir cuenta. Aunque esta gente del verso 21 va a despertar 1000 años más tarde para el gran trono blanco. Pero ahí viene Dios a libertarle a Israel. Acá en esta batalla del Armagedón, que estará tan terrible, donde 7 años quemarán las armas y todos los que han acumulado. 7 años, dice la Biblia, quemarán las armas. Y 7 meses para enterrar a todos los muertos. 7 meses sepultando gente. Qué terrible masacre. Y por eso dice la Biblia: si aquellos días no fueran acortados, si aquel momento Cristo no interviene, nadie será salvo. Y no tiene nada que ver con salvación, sino con quedar con vida. Pero nosotros, dice, según su promesa, esperamos cielo nuevo y tierra nueva.
que todavía no viene acá el cielo nuevo y la tierra nueva, sino que entra en el versículo 20 y allí es donde el Señor ata al diablo por 1000 años y comienza el gran y maravilloso milenio. Que muchos piensan que ya vivimos en el milenio. Entonces yo simplemente le voy a decir, bueno, dame a ver tu esposa, tu hijo, y vamos a ponerlo al lado de una víbora y vamos a ver si qué pasa. No, loco, entonces no estamos en el milenio. Porque en el milenio se quitará la maldad de los animales y el león pasteará con la oveja y con la vaca, y los niños jugarán con el león y andarán a caballito, y si Maxi no crece mucho, él también podrá andar en un buen león ahí prendido en la melena, como David, así, vamos amigo, quiero ir a visitarle a Rubén, ¿dónde está Rubén? Y se viene con un león. Tranquilo, qué lindo tiempo será eso, maravilloso, precioso, glorioso. Y así sucesivamente. ¿Ha aprendido algo usted en esta mañana? Bueno, eso no es así nomás, es como un niño queriéndose tragar una chuleta. Pero calculo que de a poco le vamos a ir metiendo en la cabeza a los cristianos lo que deberíamos saber de memoria. Todas las cosas que vimos esta mañana muy apuradamente, apresuradamente, saltando, mezclando a veces cosas, pero son cosas que van correlativamente conectadas. Y ahí Lucas dice que nosotros tenemos que estar listos para escapar de todo lo que vendrá. Y lo que vendrá es justamente eso, el último tramo de la gran tribulación. Porque la gran tribulación no son 7 años, que le quede claro. Por eso le dije cuánto tiempo tendrá poder real el anticristo. ¿Cuánto tiempo será empoderado? 3 años y medio. ¿Cuáles son? Los últimos años. Pero esos 3 años y medio serán terribles. Otro día hablaremos lo que el anticristo hará. ¿Con quiénes y por qué? Póngase de pie. Ha sido usted muy amable, muy respetuoso, y espero que Dios lo bendiga. Amén, amén. Bienaventurado el que y el que oye. Así que no tiene nada que ver con 7 veces, ¿no? Tiene que ver con humildad, con mansedumbre, con interés, con dedicación, con prestar atención. Ese es un bienaventurado. Si usted va a leer el Sermón de los Montes, Jesús dice: bienaventurados los mansos, no los mensos, los mansos. Quiero orar en esta mañana. Si alguien tiene alguna necesidad, quiero orar para que realmente Dios intervenga en tu aflicción, en tu angustia, en tu dolor, en la situación que estás pasando, que nadie la conoce y usted la conoce y la está luchando. O usted quiere decir: que Dios me ayude a que yo pueda estar listo. No sé cuándo será, si será cuando yo muera o cuando Él venga a buscar a su iglesia, que no sabemos cuándo será. Pero sí será antes de lo más terrible que venga sobre la tierra, de eso estoy segurísimo. Esa es la última chance, la que hemos leído en esta mañana. Esta es la última chance de la mies que el Señor va a levantar. Y ojalá que estemos en esa mies maravillosa, madura, que el Señor levante, y estaremos en su gloria. Estaremos en su gloria. Y un día le voy a hablar qué va a suceder en el milenio. Pero ahí ya va a tener que traer una buena cara de fiesta, de alegría, de amén.
Vamos a alegrarnos, hermanos, por lo que tenemos por delante, la esperanza que tenemos. Amén. Y la Biblia dice: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bueno, yo le estoy alentando en esta mañana, hermano. ¿Cuántos quieren levantar su mano diciendo: Señor, tú sabes todo, quiero que me ayudes, necesito tu ayuda, Señor? Oh, aleluya. Qué lindo, hermano, nosotros como hijos de Dios poder tener un panorama de lo que viene, de cómo será, y que el Señor no nos va a abandonar, nos va a recoger de este mundo. ¿Cómo no serle fiel a Dios? ¿Cómo no seguir adelante? ¿Cómo no decirle: Señor, ayúdame a llegar? Y después despreocúpese. Quiero hacer algo en esta mañana, así como usted está en su lugar, que usted mismo con su boca comience a orar delante de Él. Que es lo más lindo, lo más lindo. Oramos. Padre querido, en esta mañana linda, linda, fría pero linda, porque el ambiente espiritual en el que estamos es un ambiente celestial. Es un ambiente donde tu Espíritu Santo nos ministra. Gracias por la Biblia. Gracias por tu palabra. Oh Dios, gracias por el hambre y la sed que tenemos de tu palabra. Y aquellos que no lo tienen, Señor, tú lo puedas dar, hambre y sed, pues en ella todo está escrito, Señor. Y en esta mañana levantamos nuestras manos y nos humillamos delante de ti para orar a ti. Escucha la oración de cada uno que está orando ahora delante de ti, presentando su vida, su necesidad, su petición, y que tu mano poderosa toque y bendiga sus vidas. Que tu mano poderosa, Dios, los ministre, los fortalezca. Gracias, Señor, que tú obras en medio de este silencio hermoso, precioso, porque tú obras a través de tu Espíritu, a nuestro espíritu, a nuestra vida. Oh Dios amado, bendice la iglesia, a cada uno de mis hermanos. Que en ese día de la siega, si no partimos antes, que en ese día de la siega seamos cosechados a tu presencia. Seamos cosechados para ir a tu presencia, Dios. Mientras el mundo es cosechado y dispuesto para otra cosa, nosotros seremos dispuestos para lo mejor. Bendigo también a los oyentes, oh Dios, si estuvieran algunos en necesidad, que tu bendición esté sobre ellos, que tu gracia esté sobre ellos, en el nombre de Jesús.